Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Treks. Hoy día llegamos a esos capítulos históricos, esos capítulos ah, de los que todavía se hablan. Ese capítulo que nos presentó a los primeros grandes enemigos de la Federación Unida de Planetas. Hoy hablaremos de balance de terror, pero hablar de balance de terror es hablar de los romulanos, y los romulanos tienen una tremenda historia en Star Trek, pero hablar de eso nos llevaría horas y horas y horas. Así que hoy día nos vamos a concentrar solamente en el capítulo. Así que mientras la historia se está escribiendo, hoy vamos a conversar sobre balance de terror. Es posible que este balance de terror sea el balance entre el individuo contra el Estado o contra un imperio, el imperio romulano. Vamos a verlo. Vamos a ver el capítulo. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí en un nuevo capítulo de Retro Treks. Hoy día vamos a ver esos capítulos importantes en la historia. El capítulo comienza básicamente con la Enterprise, que resulta ser la única nave cercana a unas bases estelares atacadas dentro de la zona neutral. Esta zona neutral planteada durante la guerra entre el Imperio Romulano y la Federación. Y resulta que la nave Enterprise es la única nave cercana. O sea, a través de la saga, a través de los años, a través de las décadas, la Enterprise resulta ser la única nave cercana cuando pasa algo, cuando ocurre un desastre, cuando ocurre una nave en problema, cuando hay una llamada de auxilio, cuando hay un fenómeno estelar. O sea, para mí que la Enterprise trae mala suerte. Para mí que la Enterprise es Jetta. Bueno, un grupo de bases estelares a través de la zona neutral está siendo atacada. Esta zona neutral conformada entre el Imperio Romulano y la Federación están siendo atacadas por una nave invisible. Y como no podía ser de otra forma, la Enterprise es la única nave cercana disponible para investigar. Así que la nave Enterprise se dirige hacia ese punto conflictivo. Y ya desde el comienzo del episodio vemos esta pequeña escena. No voy a hacer spoiler en este episodio, ¿eh? Pero voy a contar pequeñas cositas. Hay una pequeña escena que me gusta mucho, que es la escena del matrimonio entre el alférez Martínez y el alférez Tomlinson, que dura como 30 segundos, y es la escena donde se van a casar. Y muestra al Capitán Kirk, algunas personas del puente, algunos invitados, mientras van a la ceremonia nupcial, que resulta ser, obviamente, como no podía ser de otra manera en esta serie, que resulta ser interrumpida por la llamada de auxilio. Pero esto me gusta esta escena porque le agrega corazón, le agrega humanidad al capítulo, a este capítulo que está plagado de referencias bélicas. De hecho es un capítulo bélico, un capítulo de thriller, podría decir. Y le agrega mucho el sentimiento humano, como hay personas detrás de cada guerra. En cada guerra van a conversar personas, van a combatir personas. No son números, no son tripulantes, no son, generalmente son anónimos. Pero en este caso, esa pequeña escena de 20 segundos, de 30 segundos, donde se van a casar, nos muestra un poco los personajes, la gente que está detrás de cada batalla. O sea, la gente que tiene que disparar los phasers, la gente que está en las salas de energía, toda esa gente que en realidad tiene una vida, que son mucho más que soldados peleando una guerra. Esta pequeña escena donde estos dos jóvenes comprometidos le agrega mucho realismo, mucha alma al capítulo, mucha demostración de que aquí no se trata de simplemente naves peleando, sino que son personas que tienen vidas como cualquiera de nosotros y que se ven envueltas en estas situaciones casi imposibles. Creo que esta es la primera vez que vemos una historia principal y una historia B en Star Trek, donde la historia principal es de lo que trata el capítulo, y una historia B que trata este, esta pequeña mini historia embutida dentro de la otra historia grande, y es algo que me gusta mucho. Y de pronto, el desastre, se desata el desastre. A todo esto, en este capítulo vemos por primera vez a los Romulanos, creados por Paul Schneider en aquellos años de 1966,
que básicamente la intención de él era demostrar cómo hubiera sido el imperio romano terrestre, si hubiera alcanzado las estrellas, si hubiera alcanzado el cosmos, si hubiera tenido capacidad para poder viajar a otros mundos, como si hubiera esta idea de la expansión romana, esta ideología de la expansión romana, esta idea de conquistar mundos, tiene mucho que ver con el Senado romano, con toda la ropa, la iconografía, todas las costumbres, más que nada. Además de esto, le agregó un ingrediente muy genial que yo no encuentro, que lo hizo fisiológicamente similares a los vulcanos. Entonces me parece muy interesante porque canónicamente en el mundo de Star Trek los romulanos y los vulcanos comparten un origen común. Posteriormente se dividieron en dos ramas, los vulcanos buscando la paz interior, la inteligencia, bueno, las dos razas tienen inteligencia, el conocimiento, la supresión de las emociones, y por otro lado está la rama de los romulanos que decidieron dejar salir sus pasiones, dejar vivir la vida dejando salir todas sus emociones, las buenas y las malas, obviamente, dándole la mayor importancia a todo lo que es los sentimientos, a todo lo que es las pasiones, todo lo bueno, lo malo, y me parece muy bueno este contraste, a pesar de que son dos ramas que nacen del mismo árbol, son dos ramas que muestran los diferentes contrastes, uno es blanco, el otro es negro, uno es blanco, otro es negro. Pero hay ciertas, ¿cómo lo diría yo? Incoherencias ahí, pero ya las vamos a ver, ya las vamos a ver. Esta es una mezcla explosiva para los primeros enemigos importantes de la Federación. De hecho, los romulanos llegaron antes que los Klingons, antes que obviamente los Borgs, antes que los Vorta, antes que el Dominio. Fueron los primeros grandes enemigos de la Federación y se han mantenido así durante años, durante décadas se han mantenido como los principales enemigos de la Federación, el Imperio Romulano. Y así seguimos con la historia. Vemos que las bases están siendo atacadas por una nave con tecnología invisible, una nave que acecha, y la Enterprise, al ser la única nave cercana, tiene que empezar a jugar a este juego del gato y el ratón para empezar a buscar, a descubrir de qué se trata todo este misterio de la nave que está atacando sus... No encontré la palabra. Esta nave que está atacando ocultamente todas estas bases de la Federación. Este es un capítulo que me recuerda mucho a las peleas de barcos y submarinos de las películas antiguas. Hay una película, La Casa del Octubre Rojo, ¿la vieron? Ay, preciosa, es una peliculaza, a mí me encantó. Yo creo que a la gente que vio esa película, que le gustó esa película, este capítulo les va a encantar. Es perfecto, es casi igual. Es, yo creo que la Casa del Octubre Rojo fue hecha como 22 años después de este capítulo, pero este capítulo tiene toda la esencia, o la película tiene toda la esencia de este capítulo. Muy bonito, la Casa del Octubre Rojo, esta pelea de submarinos que entre los rusos, norteamericanos, pero aquí se ve en un formato espacial, en un formato de ciencia ficción. Y este es un capítulo que muestra mucha intriga, thriller, misterio. Es un capítulo muy para pensar, muy para ver. Es un capítulo de guerra, un capítulo bélico. Indudablemente es uno de los capítulos históricos y más importantes de la historia de Star Trek, ya que presenta al principal villano durante décadas. Pero en mi canon personal no es algo que me agrade mucho, no es un capítulo que me llame mucho la atención, básicamente porque la historia la encuentro débil. La historia la encuentro débil. La historia para todo, los personajes hacen lo que tienen que hacer. Hay un solo personaje que me parece interesante, que es el comandante Romulano, ya voy a llegar a eso. Pero en sí la historia es simple, la historia es sencilla, la historia es de aventura, la historia es en un ratito, pasa y se olvida. Lo único remarcable aquí es la creación de los Romulanos y este imperio tremendo que se creó. Y creo que ya hemos conversado sobre esto, creo que ya hemos conversado sobre el tema del canon, cómo el canon a veces se pisa la cola en Star Trek. Bueno, 50 años de historias, 50 años de historia y de historias. Después de 50 años es difícil compaginar a través de las décadas las diferentes historias, los diferentes autores, ya que en la primera escena donde vemos a los romulanos, repito que no voy a hacer spoilers, para que por si quiere ver el capítulo para que lo vaya a ver, el señor Spock se muestra sorprendido al ver a los romulanos por primera vez.
o los muestran sorprendidos. Esto para mí es una gran incoherencia. También recordemos que durante la serie Enterprise del año 2000, en el año 2002, en la segunda temporada, en el capítulo Campo de Minas, Campo Minado o algo así, tenemos el primer contacto entre la Tierra y los Romulanos. El primer contacto entre la Tierra y los Romulanos. Y T'Pol en ese momento ve la nave romulana y no sabe distinguirla. Entonces, para mí esa es una pregunta que nunca obtendrá respuesta, que no sabemos por qué fue así, por qué no la reconoció, sabiendo que hay tanta historia entre el Imperio Romulano y los vulcanos, que comparten un tronco común, un nacimiento en común. Esto me da a entender dos cosas: que los vulcanos son muy malos consejeros de los humanos y le ocultan información, o que los escritores de Star Trek realmente no están haciendo la pega y no están tratando de unir ninguna pieza como un rompecabezas. Se supone que el canon debiera ser un rompecabezas que se va uniendo, pero a veces pareciera que no es así porque hay ciertas incoherencias. ¿O será que no es muy ñoño quizás para anotarlas? En este capítulo vemos a un personaje que me parece súper interesante, que es el comandante romulano, que es interpretado por Mac Leonard. Este actorazo, que después lo vimos haciendo el papel de Sarek, el padre de Spock, lo vemos en un papel muy, muy interesante, a mí me parece. No es el típico comandante que es inteligente pero que es malvado. Aquí es el típico funcionario público, es un patriota que debe cumplir una misión para su pueblo, para su imperio, para su nación, pero a la vez trata de evitar una guerra pensando en su familia. Tiene una familia ya en Rómulos, y en este sentido le hace mucha justicia porque le hace a uno como persona, lo hace empatizar con él. Es el enemigo, pero sabemos que tiene sus razones, sabe que trata de evitar la guerra, trata de evitar la confrontación, la destrucción a toda costa, a como venga, a como dé lugar. Y en este sentido hace movimientos muy inteligentes a través del capítulo, tratando de evitar la confrontación directa con la Enterprise y con James Kirk, que también busca lo mismo entre los dos. Entre los dos tratan de evitar una guerra entre los dos imperios, aunque sin decírselo cara a cara. Y esto me parece que le agrega otro hilo de humanidad a esta historia. Vemos la interpretación de Mark Leonard. A mí me parece muy, muy, muy valiosa porque interpreta a este comandante fuerte, pero que a la vez está muy, muy, muy preocupado de toda la situación que está a punto de desencadenar. Sabe que tiene que obtener información de la Federación, pero tratando de hacer el menor daño posible, tratando de tener las menores consecuencias para su imperio, para los otros posible, tratando de evitar la guerra, pensando en su familia, pensando en sus hijos, pensando en toda la gente que dejó atrás. Sabe que una guerra, aunque ellos son más poderosos que la Federación, sabe que una guerra va a ser devastadora con todos los muertos que va a traer por delante. Y de hecho esto lo vemos al final del episodio, muy tristemente. Este punto lo hace conectar a uno como persona. Él no es solo el enemigo extraterrestre que le ponen orejitas o que puede tener antenitas y que es el típico extraterrestre malvado. Este es un extraterrestre malvado pero que tiene buenas razones, que tiene ética, que tiene moral. Y eso me parece muy, muy, muy interesante. Los enemigos con sustancia, que le llamo yo, que me gustan muchísimo. Posteriormente vemos que se les presenta la oportunidad de un cometa y que se va a convertir en el campo de batalla entre la Enterprise y la ave de presa romulana. No voy a dar mayores spoilers sobre esto. Si usted no ha visto el capítulo, por favor vaya a verlo. Estos tiempos de pandemia en que hay que cuidarnos, tenemos que quedarnos en casa. Aproveche de verlo, están todos en Netflix. Los capítulos de la serie original también en Netflix. Están la serie La Nueva Generación, DS9. Está Voyager, Enterprise. Está Lower Decks. No, Lower Decks todavía no llega. Estamos haciendo fuerza para que llegue. Bueno, pero ya me fui para otro lado. Si puede verlo en la casa, cuídese en la casa, quédese cuidando. Vea estos capítulos, son muy entretenidos, aproveche de sacar enseñanzas. Hay mucha oferta de series, mucha oferta de películas por internet. O si no, la descarga. Pero la idea no es llegar a eso. La idea es cuidarnos ya y todo vale. Ojalá que terminemos luego la cuarentena y dejemos de hacer estos videos indoor para poder salir a pasear, para poder salir a conocer nuevos lugares. Bueno, me fui para otro lado. me fui para otro lado, me fui en la volada para otro lado. Bueno, finalmente en una televisión de Star Trek vemos que
la elección moral pesa mucho más que el fin justifica los medios para un comandante militar. Y vemos en la mejor tradición cómo todo termina de la mejor manera posible para todos, evitando una guerra de una manera muy creativa, muy interesante, a mí me parece. Pero lo más interesante de todo el capítulo, a mí me parece que detrás de cada guerra hay personas. Como un individuo decide servir a su estado, pero sin traicionarse a sí mismo. Manteniendo los valores propios, incluso a costa de su propia vida puede ser. Y en este sentido el valor del individuo es mucho mayor que el valor del Estado. El Estado lo envía a hacer una cosa, pero él prefiere sacrificar su vida antes que traicionar su carga moral. Esto me parece muy bueno, donde estamos en una época en donde el individualismo es gigantesco. El individualismo está a la orden del día, donde la gente no piensa en los demás, sino que piensa en sí mismo. Y me parece que este capítulo enseña muchísimo sobre eso. Podemos aprender muchísimo sobre eso. Cómo se puede cumplir las órdenes del Estado, pero sin traicionarse a uno mismo. ¿Cuántos muertos, cuántas guerras, cuántas atrocidades hubiéramos evitado si hubiéramos tenido más comandantes como el comandante Romulano, que decidió hacer caso a su corazón en lugar de hacerle caso al Estado? Bueno, ese es un buen tema, es un buen es un buen tópico, pero ya me estoy extendiendo mucho con este video. Le agradezco mucho por haber llegado a este punto. Por favor, déjeme sus comentarios abajito si quiere comentar. Deme su like, que me ayuda. Deme su suscripción si quiere. Puede suscribirse abajo. Puede ver los otros videos de RetroTreks acá. Estoy dejando los hashtags aquí abajito. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. Vamos a seguir haciendo videos. Vamos a seguir comentando capítulos. Está un poquito desaparecido, pero ya voy a volver. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. Y que el terror no los acompañe.